Saludos mis queridos amigos y amigas, espero que todos se encuentren muy bien. Y hoy estaré hablando un poquito de historia sobre las monedas de Franklin y algunos detalles del por qué sus precios y descripciones que podrán leer en pantalla. Cuando Estados Unidos decidió colocar en sus monedas o billetes diferentes imágenes que tenían diferentes significados simbólicos, también pensaron en los padres fundadores. Y uno de estos padres fundadores fue Benjamin Franklin, un diplomático experimentado. Y aprendamos más sobre este hombre famoso y su moneda mientras detectamos las monedas Franklin más valiosas. Y antes de continuar hablando del tema, aprovecho para los precios o los precios récord, podría decir. Pues los animo que se suscriban si todavía no lo han hecho y activen la campanita para que reciban notificación cada vez que someto un nuevo video. Empecemos hablando sobre estas 13 monedas Franklin que se consideran los más valiosos. Pero, por favor, presten atención a las descripciones que pueden leer en pantalla. No es cualquier moneda que voy a mencionar. Muchas de estas monedas tienen errores, detalles importantes para dar buenos grados y también proveo la fecha y precio de la venta de esta moneda. Queremos recordar que estos precios pueden cambiar con el tiempo, de acuerdo a los registros o reportes, como también dependiendo de la demanda de parte de los coleccionistas. Comencemos mostrando la moneda del año de 1961, el Proof, y tiene duplicación esta moneda. El hecho es que, a diferencia de sus contemporáneos, George Washington, Thomas Jefferson y John Adams, Franklin nunca ocupó el cargo de presidencia. Fue gobernador de Pensilvania, el primer emperador de Estados Unidos en Francia y Suecia y el primer director general de correos de los Estados Unidos. De cualquier manera, tuvo tantos logros que mucha gente no sabe que no fue presidente de los Estados Unidos. Y dado que figura en los billetes de $100, su imagen y prestigio siguen siendo altos después de su muerte. Veamos la siguiente moneda del año 1963. En este caso va a tener la línea de la campana completa, el Full Bell Line. Y observen el precio de venta, estuvo muy buen precio. Y para algunas compañías que certifican moneda, la designación de líneas completas en la campana, en especial cuando son calificados con grado MS60 o mejor, muestran una separación completa de las líneas en la parte inferior de la campana de la libertad en el reverso. Y para calificar esta moneda, o sea, esta designación, una moneda tampoco debe mostrar alteraciones importantes, incluidos si tiene cortes o marcas en la separación de las líneas de la campana. Esto también lo van a considerar a la hora de calificar dicha moneda, o sea que debe estar perfecto esas líneas. Observemos la próxima moneda del año de 1953S y también tiene Full Bell Line. Y la moneda Franklin se acuñó entre 1948 a 1963. Pero algo curioso es que el señor Benjamin Franklin no le gustaba tener retratos humanos en las monedas. Pero él era tan querido y admirado que terminó en esta moneda de todos modos. El homenaje tuvo lugar para 1943 y no fue un hito en su vida. Veamos la siguiente moneda del año 1958, Full Bell Line. Y wow, ¿observaron el precio? Tremendo.
Y fíjese que si bien Franklin nunca fue presidente de los Estados Unidos, sirvió como presidente de Pensilvania desde 1785 a 1788. Por lo tanto, el reverso de su moneda presenta la campana de la libertad, bueno, un icono clave de Filadelfia que se montó por primera vez en el campanario de la Casa del Estado de Pensilvania. La siguiente moneda es del año de 1949, ese Full Bell Line. También tiene muy buen precio. Según la ley de acuñación, las monedas de 50 centavos debían tener un águila, por lo que luego se colocó un águila pequeña junto a la campana. El lema I Pluribus Unum estaba colocado en el flanco opuesto de la campana. También hubo cierta controversia sobre si la campana debería mostrar su característica grieta en la moneda, y lo pueden observar, ¿no?, en la campana. A pesar de las objeciones, decidieron conservarlo en la precisión histórica. Veamos la sexta moneda, que también tiene las líneas completas y es del año de 1948. Y hoy en día la campana se encuentra en Liberty Bell Center, que es un edificio en el Parque Histórico Nacional Independence. Está al frente de Independence Hall, anteriormente conocido como Pennsylvania State House. Esa ubicación inicial es la razón por la que la gente lo llamó Campana del Capitolio hasta 1835. El nuevo título vino de los abolicionistas que adaptaron su cita bíblica para las campanas contra la esclavitud. Veamos la siguiente moneda del año de 1955, Full Bell Line. Y esta moneda tiene muy buen precio como las otras monedas anteriores. Pero dígame, ¿les ha estado gustando un poco de historia sobre Benjamin Franklin y algunos detalles de estas monedas? Pues para los que le ha gustado, le diré que la historia se vuelve un poco turbia aquí. Bueno, porque una campana estuvo protegida durante la Guerra Revolucionaria para ocultarla de los soldados británicos. Y esto fue en 1777 y la campana volvió a sonar en 1785. Sin embargo, en 1799, la ciudad de Filadelfia compró una campana cuando la capital del estado se trasladó a Lancaster. Aunque después de la segunda campana que se quemó, bueno, esto fue cuando la iglesia fue atacada y fue remoldeada. Observemos la siguiente moneda y su valor. Y es de 1952, Full Bell Line. Pero tal vez se pregunten, ¿y qué pasó con la tercera campana? Pues fue una réplica de la campana de la libertad, también conocido como campana centenario. Constaba de 4 cañones fundidos para formar una campana de 13,000 libras, que sonó el 4 de julio de 1876 en el centenario. Ahora cuelga en el campanario del Salón de la Independencia y los cañones fueron utilizados por los británicos, o sea, los soldados revolucionarios, la Unión y los confederados, mientras que las 13,000 libras representan los 13 estados originales. Interesante. Veamos la novena moneda y es del año de 1951, ese Full Bell Line. Otro dato curioso es que el Liberty Bell Center actual cubre parte de los terrenos de la casa del expresidente, que era la Casa Blanca estadounidense de George Washington y John Adams, los dos primeros presidentes de los Estados Unidos. Interesante. Observemos la próxima moneda y su valor, y este es del año de 1950, Full Bell Line.
¿Y ustedes han notado que la campana de la libertad aparece tanto en el medio dólar Franklin como en el billete de $100? Pero si bien es una gran parte de su historia, no es la historia completa. O sea, mientras tanto, vamos a estar revisando algunos otros aspectos de esta moneda porque la historia es larga y extendida. En particular, vamos a estar hablando de las monedas más valiosas. Veamos la próxima moneda y su valor, y es la de 1960 Full Bell Line. Y esta moneda de 1960 Franklin fue certificado por PCGS con calificación MS67 y tiene líneas completas en la campana. Y este dato recuerden que es importante, no lo pueden pasar por alto. También esta moneda es aprobado por CAC con la etiqueta verde. No solamente es una moneda Super Gem con Full Bell Line, sino que se considera uno de los mejores ejemplos y más finos. La moneda tiene una pizca de tonalidad y es casi perfecta cuando se mira con una muy buena lupa. Así como que tiene un brillo radiante. O sea, una vez usted lo puede ver con una lupa, puede notar todos estos detalles. La siguiente moneda también tiene líneas completas en la campana del año de 1954D. Y esta moneda Franklin, producida en Denver y San Francisco, lo van a notar que tiene acuñamiento de ceca D y S. Mientras que las monedas que fueron producidas en Filadelfia no tendrán ningún acuñamiento. Ha estado en circulación entre 1948 a 1963. Por lo tanto, han permanecido con la composición de plata durante toda su vida. Es una moneda grande que pesa 12.5 gramos y con 30.661 milímetros de diámetro y 1.8 de grosor. Contiene un 90% de plata fina fundida con un 10% de cobre. Por eso es que se extendió su vida útil y facilitó su acuñamiento. Observemos la última moneda y es del año de 1962 Full Bell Line. Y esta moneda obtuvo muy buen precio y se encuentra entre las más raras de todas las monedas de medio dólar de Franklin de la década de 1960 en preservación de gema. Y obviamente tiene el Full Bell Line. Y esta moneda es totalmente brillante y espléndida con preciosas superficies plateadas. ¿Y qué le pareció toda esta moneda? Déjeme un comentario, me gustaría leer su pensar. Espero que le haya gustado este video y si fue así, pues apreciaría un dedito arriba, un like. También agradezco a todos los que comparten mi video en sus redes sociales para que llegue a otros hogares. También le doy las gracias por algunas donaciones. Gracias por su gran apoyo y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.